¿Puedes comprender esta historia? En la clase de hoy vamos a hacer una actividad para mejorar tu habilidad de comprensión auditiva del español. Y claro, también en la clase de hoy vamos a aprender un poco de vocabulario nuevo y estructuras nuevas en español con esta historia y nos vamos a divertir muchísimo porque te voy a contar una anécdota muy graciosa. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes todo el ejercicio de audio comprensión que vamos a hacer hoy. Tienes allí los espacios para llenar en blanco, además de las frases que vamos a estudiar, las traducciones y mucho más. Te dejo el link en la descripción del video. El otro día estaba preparando la leche con chocolate para mis niños y me acordé de una historia y quiero compartirla contigo porque es muy graciosa. Las historias son una forma espectacular de aprender vocabulario nuevo, frases nuevas y estructuras nuevas y también de ver el lenguaje en contexto. Te voy a contar una anécdota con mi abuelita, mi nona Mirta, que en paz descanse, y mis hermanos. Mi familia es descendiente de italianos y por eso a mi abuela le decimos o le decíamos nona. Y de hecho ahora mi mamá es la nona de mis hijos. Y calculo que, bueno, yo seré la nona Brenda en el futuro. Y bueno, no sé, dime, si eres abuelo o abuela, ¿tienes algún nombre particular? ¿Cómo te llaman tus nietos? Opa, oma, nana, pops. Dime en los comentarios cómo te dicen a ti o cómo llamas tú a tu abuelo o tus abuelas. Muy importante, vamos a hacer un ejercicio de audio comprensión y es muy probable que no entiendas todo lo que voy a contarte en la historia el 100%. Pero no te preocupes porque vamos a analizar esta historia en diferentes partes y lo importante es que entiendas el tema de esta historia y algunas palabras claves. ¿Cómo va a funcionar la clase de hoy? Bueno, en la parte número 1 te voy a contar la historia, esta anécdota graciosa. Aquí solo tienes que escuchar, prestar atención. No vamos a tener subtítulos, solo quiero que practiques escuchar y ver cuánto puedes comprender. No te preocupes porque vamos a volver a escuchar la historia varias veces. En la parte número 2 vamos a volver a escuchar la historia y tú tienes que completar algunos espacios en blanco con lo que escuchas. Vamos a ver si puedes escuchar estas palabras. Puedes hacer el ejercicio en las notas de la clase de hoy. Recuerda que tienes el link en la descripción o lo puedes hacer aquí en la pantalla. Luego vamos a ver las respuestas correctas y en la parte número 3 vamos a analizar todo el vocabulario nuevo, algunas estructuras interesantes que quiero que incorpores en tu español. Muy bien, vamos entonces. Parte número 1, tienes que escuchar la historia, relájate y intenta disfrutar. ¿Puedes entender esta historia tan graciosa que tengo para ti? Voy a contarte la historia. Cuando yo era pequeña, tenía como tal vez 10 o 11 años, estábamos en casa todas las mañanas. Mi mamá iba a trabajar a la escuela porque era profesora de química y física en el secundario, en una escuela secundaria. Entonces, mi nona, mi abuela, venía a despertarnos a la mañana para darnos el desayuno. Entonces mi nona, mi abuela, vino a despertarnos y a darnos el desayuno. Y nos preparó una leche con chocolate a cada uno de nosotros. Estábamos mi hermana menor, mi hermana pequeña Romy y mi hermano mayor Federico, ¿no? Y yo soy la
hija del medio, ¿no? Entonces estábamos los tres y la leche chocolatada era asquerosa. No sabía mal, era desagradable, muy, muy terrible. Y no podíamos tomarla, estaba tan desagradable que era imposible de tragar. Y mi abuela, indignada, nos decía, bueno, le voy a poner más azúcar. Entonces agarraba las tazas de leche chocolatada, las llevó, ¿sí? Agarró las tazas de leche chocolatada, las llevó a la cocina y le puso unas cucharadas más de azúcar para endulzar la leche chocolatada. Y de nuevo, nos trajo la leche chocolatada y era espantosa, intomable, un asco. Y en un momento recuerdo que mi hermano Federico decía, bueno, chicas, tómenlo, cúbranse la nariz y tomen así, ya terminamos el desayuno, ¿no? Y mi nona no podía creerlo, no podía creerlo. Decía, bueno, tal vez es porque se tienen que lavar los dientes antes. Y nos dijo, vayan al baño a lavarse los dientes y regresen a tomar la leche. Bueno, fuimos los tres al baño a lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes 2 veces para ver si podíamos tomar la leche chocolatada. Regresamos y la leche estaba igualmente de asquerosa, intomable. Y ya mi abuela, resignada y muy enojada, no podía creer, dice, pero ¿por qué no les gusta la leche? A mi hermano le quedaba un poquito, ¿no? Era una taza muy, muy grande. Mi nona agarró la taza, tomó un sorbo de la taza y casi vomitivo, no podía tomarlo. Dijo, oh, qué asco esto. ¿Qué leche tan asquerosa? ¿Qué ha pasado? Fue a ver la leche estaba bien, no había problema. Y bueno, dijo, pero ¿cómo puede ser que esté tan desagradable con tanta azúcar? Y cuando fuimos todos a la cocina a ver el tarro de azúcar, no era azúcar lo que le había echado, se había confundido y nos había puesto sal. Le puso sal a la leche chocolatada en vez de azúcar. Oh, era un asco. Hasta el día de hoy recordamos esta historia porque fue terrible. Creo que lo más gracioso de esta historia es que mi hermano mayor, Federico, prácticamente se había bebido prácticamente 2/3 de la leche. Como si fuera un, no sé, un toc toc de tequila, ¿no? Era como, oh, tienes que tomarlo rápido. Así que fue muy gracioso. Fabuloso, espero que hayas podido comprender. Ahora vamos a la parte número 2. Escuche la historia nuevamente y tienes que completar los espacios en blanco con el vocabulario que falta. Voy a contarte la historia. Cuando yo era pequeña, tenía como tal vez 10 o 11 años, estábamos en casa todas las mañanas. Mi mamá iba a trabajar a la escuela porque era profesora de química y física en el secundario, en una escuela secundaria. Entonces, mi nona, mi abuela, venía a despertarnos a la mañana para darnos el desayuno. Entonces mi nona, mi abuela, vino a despertarnos y a darnos el desayuno. Y nos preparó una leche con chocolate a cada uno de nosotros. Estábamos mi hermana menor, mi hermana pequeña Romy y mi hermano mayor Federico, ¿no? Y yo soy la hija del medio, ¿no? Entonces estábamos los tres y la leche chocolatada era asquerosa. No sabía mal, era desagradable, muy, muy terrible.
y no podíamos tomarla. Estaba tan desagradable que era imposible de tragar. Y mi abuela, indignada, nos decía, bueno, le voy a poner más azúcar. Entonces, sí, agarró las tazas de leche chocolatada, las llevó a la cocina y le puso unas cucharadas más de azúcar para endulzar la leche chocolatada. Y de nuevo, nos trajo la leche chocolatada y era espantosa, intomable, un asco. Y en un momento recuerdo que mi hermano Federico decía, bueno, chicas, tómenlo, cúbranse la nariz y tomen así, ya terminamos el desayuno, ¿no? Y mi nona no podía creerlo, no podía creerlo. Decía, bueno, tal vez es porque se tienen que lavar los dientes antes. Y nos dijo, vayan al baño a lavarse los dientes y regresen a tomar la leche. Bueno, fuimos los tres al baño a lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes 2 veces para ver si podíamos tomar la leche chocolatada. Regresamos y la leche estaba igualmente de asquerosa, intomable. Y ya mi abuela, resignada y muy enojada, no podía creer, dice, pero ¿por qué no les gusta la leche? A mi hermano le quedaba un poquito, ¿no? Era una taza muy, muy grande. Mi nona agarró la taza, tomó un sorbo de la taza y casi vomitivo, no podía tomarlo. Dijo, oh, qué asco esto. ¿Qué leche tan asquerosa? ¿Qué ha pasado? Fue a ver la leche estaba bien, no había problema. Y bueno, dijo, pero ¿cómo puede ser que esté tan desagradable con tanta azúcar? Y cuando fuimos todos a la cocina a ver el tarro de azúcar, no era azúcar lo que le había echado, se había confundido y nos había puesto sal. Le puso sal a la leche chocolatada en vez de azúcar. Oh, era un asco. Hasta el día de hoy recordamos esta historia porque fue terrible. Creo que lo más gracioso de esta historia es que mi hermano mayor, Federico, prácticamente se había bebido prácticamente 2/3 de la leche. Como si fuera un, no sé, un toc toc de tequila, ¿no? Era como, oh, tienes que tomarlo rápido. Así que fue muy gracioso. Estupendo. Vamos a ver ahora las respuestas correctas. Vamos a escuchar nuevamente la historia, esta vez con subtítulos. Voy a contarte la historia. Cuando yo era pequeña, tenía como tal vez 10 o 11 años, estábamos en casa todas las mañanas. Mi mamá iba a trabajar a la escuela porque era profesora de química y física en el secundario, en una escuela secundaria. Entonces, mi nona, mi abuela, venía a despertarnos a la mañana para darnos el desayuno. Entonces, mi nona, mi abuela, vino a despertarnos y a darnos el desayuno. Y nos preparó una leche con chocolate a cada uno de nosotros. Estábamos mi hermana menor, mi hermana pequeña Romy y mi hermano mayor Federico, ¿no? Y yo soy la hija del medio, ¿no? Entonces estábamos los tres y la leche chocolatada era asquerosa. No sabía mal, era desagradable, muy, muy terrible. Y no podíamos tomarla, estaba tan desagradable que era imposible de tragar. Y mi abuela, indignada, nos decía, bueno, le voy a poner más azúcar. Entonces agarraba las tazas de leche chocolatada, las llevó, ¿sí? Agarró las tazas de leche chocolatada, las llevó a la cocina y le puso unas cucharadas más de azúcar para endulzar la leche chocolatada.
Y de nuevo, nos trajo la leche chocolatada y era espantosa, intomable, un asco. Y en un momento recuerdo que mi hermano Federico decía, bueno, chicas, tómenlo, cúbranse la nariz y tomen así, ya terminamos el desayuno, ¿no? Y mi nona no podía creerlo, no podía creerlo. Decía, bueno, tal vez es porque se tienen que lavar los dientes antes. Y nos dijo, vayan al baño a lavarse los dientes y regresen a tomar la leche. Bueno, fuimos los tres al baño a lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes 2 veces para ver si podíamos tomar la leche chocolatada. Regresamos y la leche estaba igualmente de asquerosa, intomable. Y ya mi abuela, resignada y muy enojada, no podía creer, dice, pero ¿por qué no les gusta la leche? A mi hermano le quedaba un poquito, ¿no? Era una taza muy, muy grande. Mi nona agarró la taza, tomó un sorbo de la taza y casi vomitivo, no podía tomarlo. Dijo, oh, qué asco esto. ¿Qué leche tan asquerosa? ¿Qué ha pasado? Fue a ver la leche estaba bien, no había problema. Y bueno, dijo, pero ¿cómo puede ser que esté tan desagradable con tanta azúcar? Y cuando fuimos todos a la cocina a ver el tarro de azúcar, no era azúcar lo que le había echado, se había confundido y nos había puesto sal. Le puso sal a la leche chocolatada en vez de azúcar. Oh, era un asco. Hasta el día de hoy recordamos esta historia porque fue terrible. Creo que lo más gracioso de esta historia es que mi hermano mayor, Federico, prácticamente se había tomado, había bebido prácticamente 2/3 de la leche. Como si fuera un, no sé, un toc toc de tequila, ¿no? Era como, oh, tienes que tomarlo rápido. Así que fue muy gracioso. Genial. Bueno, recuerda que tienes toda la traducción de esta historia en las notas de la clase si quieres estudiarlas un poquitito más. Ahora vamos a pasar a la parte número 3 de este ejercicio y vamos a analizar el vocabulario, algunas estructuras que quiero que incorpores a tu español. La historia empieza cuando yo era pequeña. Esta es una buena frase para contar historias. Cuando quieres contar una historia, una anécdota, puedes empezar con cuando era y tenemos que usar el imperfecto aquí. Cuando era niña, cuando era joven, cuando estaba en la universidad, cuando estaba de vacaciones, etc. Siempre empezamos a contar historias con esta frase y el verbo en el pretérito imperfecto. Era, estaba, tenía, etc. Luego te decía que mi mamá es o era profesora de química y física. Bueno, qué interesante, ¿no? Profesora. Yo sé que, bueno, en Argentina, de donde yo soy, tenemos en el jardín, ¿no? El jardín es como kindergarten. En el jardín tenemos maestras, ¿no? Maestras y maestros para decir teachers, ¿no? Para decir teacher en español de Argentina, si estás en el jardín decimos maestro o maestra. En la escuela primaria también tenemos maestros, maestra y maestro, para decir teacher. Luego cuando vamos a la escuela secundaria, high school, que ya vamos a ver las diferentes formas de decir high school en español, tenemos profesores, ¿no? Profesor y todas las asignaturas, las materias tienen diferentes profesores. Por eso yo que doy clases de español a adultos, yo me presento como profesora de español. Yo soy profesora de español, pero en otros países como en México, Colombia, le dicen maestros. Soy maestra de español. Le dicen maestros para el secundario también. Y por supuesto en la universidad tenemos
profesores. Luego te decía que mi mamá era profesora de química y física en el secundario. Tenemos diferentes formas de decir high school en español. Puedes decir secundario, escuela secundaria. También puedes decir bachillerato, que es, suena similar a bachelors, pero no es la universidad. También algunos países dicen preparatoria. Te contaba que mi abuela vino a darnos el desayuno. Qué interesante, ¿no? Cuando tú hablas de dar a los niños, por ejemplo, le das el desayuno o les sirves el desayuno. Otra opción, servir el desayuno. También podemos usar el verbo desayunar, si estábamos listos para desayunar. Pero mi nona venía a darnos o prepararnos, servirnos el desayuno. Allí tienes algunas opciones. Qué interesante lo que nos preparó mi abuela, ¿no? Mi nona nos preparó leche chocolatada. Hay dos formas, ¿no? que lo he dicho en la historia. Puedes decir leche con chocolate o leche chocolatada. Leche con chocolate o leche chocolatada. Que significa que tienes el vaso o la taza de leche y le pones un poco de cacao, ¿verdad? Y luego lo remueves. Et voilà. Tienes leche chocolatada o leche con chocolate. Es similar. Ahora, el chocolate caliente es diferente, ¿verdad? El chocolate caliente es como el chocolate. Tienes leche también, pero puedes tener una barra de chocolate que se derrite dentro de la taza y es mucho más fuerte, más puro. En nuestro caso era cacao. Luego te explicaba que en la historia estábamos con mis hermanos. Y qué interesante porque, ¿cómo vamos a decir, no? Las diferentes edades. Tienes el hermano mayor o hermana mayor, hermano mayor, hermana mayor. Luego tienes hermano menor o hermana menor. Y luego tienes el hijo o la hermana, hermano del medio. Entonces, dime en los comentarios, ¿tú tienes hermanos? ¿O eres hijo único, hija única? Dime si tienes hermanos mayores o menores. Y bueno, si tal vez tú eres el menor, el mayor, la mayor, el del medio, la del medio. Mira todas estas palabras para explicar y hablar de hermanos, ¿no? Siblings. A continuación tenemos este adjetivo tan descriptivo que es asqueroso. ¿Qué significa asqueroso? Algo que es asqueroso es desagradable. Viene de la palabra asco. Un asco, ser un asco, significa es disgusting, ¿no? Desagradable. Desagradable, asqueroso. Es más enfático que decir desagradable, asqueroso. Quizás un poco más informal también. Es más fuerte decir asqueroso que desagradable o tiene un gusto malo. Significa que no sabe bien. Saber bien, no saber bien, de sabor. Saber de sabor no tiene buen sabor. Mira qué interesante esta frase. No sabía mal, era desagradable. Qué interesante, ¿no? Porque aquí podemos hacer como que estamos volviendo hacia atrás en una oración para hacerla más enfática. Yo creo que en inglés diríamos como It didn't just taste poorly, it was disgusting. Lo puedes usar cuando quieres hacer algo más exagerado. Era imposible de tragar. Qué interesante este verbo, tragar. No es un verbo que hacemos con la garganta, con la boca. Masticar, ¿no? Tragar, cuando lo tragas, ¿no? Cuando lo llevas a tu garganta hacia tu estómago, ¿verdad? Eso es tragar, tragar. Otra palabra interesante de esta historia era indignada. Mi abuela indignada. ¿Qué significa indignada? Cuando tú estás molesto o molesta, puedes usar esta palabra. Estoy indignada. Molesto no es como un nivel, digamos, neutro. Indignado o es una indignación, es mucho más enfático, ¿no? Estaba indignada, estaba muy molesta, casi enojada. Agarró las tazas de la leche, ¿no? Agarró, qué interesante este verbo, lo usamos muchísimo en Argentina, de donde yo soy, para decir to grab or to take, pero en otros países también pueden decir coger, por ejemplo en España dicen coger la taza de leche o también tomar.
tomar la taza, ¿no? Como to grab it. Luego decíamos, agregó unas cucharadas. Cucharadas. Bueno, una cucharada viene de la palabra cuchara, que es el utensilio, ¿no? Para comer. Y tienes, ¿no? Una cucharada, sería como en inglés decir like a spoonful. Interesante porque decíamos que era para endulzar. Qué buen verbo, endulzar. Endulzar significa poner azúcar para hacerlo dulce, hacer una bebida o una infusión dulce, endulzar el té, endulzar el café. Ahora sí, llegó el momento de ver estos otros sinónimos de asqueroso, ¿no? Decíamos intomable, un asco, espantoso. Qué buenos estos adjetivos, espantoso, asqueroso, intomable. Luego te decía que mi hermano nos decían, cúbranse la nariz, ¿no? También podemos decir tápense la nariz o taparse la nariz, pincharse la nariz o cubrirse la nariz. Cuando, ¿no? You pinch your nose para no oler, para que no puedas oler con tu nariz. Él estaba pensando en una estrategia para poder tomar esa leche tan desagradable. Otro adjetivo interesante es resignada. Mi abuela en un momento ya estaba resignada. ¿Qué significa resignarse? Significa aceptar una situación que no te gusta, ¿no? Que a ti no te gusta esta situación y bueno, ya decides aceptarla. Tomó un sorbo. Tomar un sorbo significa tomar solamente un poquito, solamente un sorbo, like a sip. Tomar un sorbito o un sorbo. Otro adjetivo aquí que es muy descriptivo, ¿no? Vomitivo. Era vomitivo. Ya estamos escalando aquí, como veías en mi historia, tenía que seguir, quería hacerlo más enfático, lo asqueroso que era la leche. Y entonces seguimos escalando con estos adjetivos, asqueroso, espantoso, intomable, un asco, vomitivo, ¿no? Esos son algunos adjetivos que son muy fuertes, ¿verdad? Para decir que es desagradable, que no sabe bien. Cuando fuimos a la cocina, fuimos a ver el tarro de azúcar, the jar, ¿no? For the sugar. Le decimos tarro, el tarro de azúcar. Luego hablábamos, ¿no? Te decía, bueno, mi hermano se tomó, ¿no? O tomó, bebió. Dos verbos para decir to drink en español, tomar o beber. En Argentina, de donde yo soy, es más común usar el verbo tomar. Por ejemplo, tomamos alcohol, tomamos café, tomamos leche chocolatada, tomamos mate. Siempre usamos más tomar para decir to drink que beber. Beber en Argentina es un poquitito más formal, pero en otros países de Hispanoamérica usan beber más que tomar. 2/3 de la leche, ¿no? Esto es como una ecuación matemática, significa 2/3, ¿no? Tienes la taza dividida en 3 partes y mi hermano se tomó 2 de 3 partes. Pobre mi hermano. Y el último vocabulario que tenemos aquí es un toc toc de tequila. Toc toc de tequila. ¿Qué es un toc toc? Toc toc. Nosotros para decir a tequila shot decimos un toc toc. Claro, porque es toc toc, ¿no? Creo que es eso, el ruido que haces cuando tienes el vasito, ¿no? Para tomar el toc toc, haces toc toc y supuestamente lo tomas entero, completamente, sin respirar, sin sorbos. No lo tomas en sorbos, lo tomas completamente entero. Te lo tragas, todo. Y bueno, usaba esa analogía porque esa era la estrategia de mi hermano para terminar la leche. Tomarla como un toc toc. Muy bien, bueno, espero que te haya gustado esta historia graciosa. Dime en los comentarios, ¿tienes alguna historia, una anécdota graciosa con tus abuelos o tus abuelas o con tus nietos? Dímelo en los comentarios o otra anécdota similar o algo que te haya hecho acordar o recordar de tus historias en el pasado. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy. Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva semanal conmigo, con un plan de estudio estructurado y también tienes acceso a las clases grupales de conversación todas las semanas y una clase en vivo todos los meses conmigo. Así que, bueno, te dejo toda la información
de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.